Soy una artista visual cuya práctica se enfoca sobre todo al dibujo y para mí es como casi siempre mi proceso de trabajo tiene que ver con el uso de ciertos eventos históricos y el registro documental que hay de ellos, o sea, en las imágenes fotográficas que existen. Y a partir de eso, pues yo comienzo a trabajar. Hago una investigación previa. Casi siempre empiezo haciendo investigaciones visuales y después me meten esas fotografías pues a las historias y a las informaciones, los documentos que hay detrás de ello, ¿no? En este momento estoy trabajando un proyecto que se llama Las cosas caen del cielo, que no siempre. Es un proyecto largo que pues dura 3 años y es un proyecto que ahora mismo está bueno, fue financiado por el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. En este año básicamente me estoy enfocando más hacia la cuestión de los meteoritos, digamos de la naturaleza en sí mismo, porque antes habían sido eh, justo aeronaves, basura espacial, cosas eh, artificiales que el hombre inventa. Y en este año me estoy concentrando mucho más en la cuestión justo de los meteoritos. Y este proyecto de local foráneo precisamente me ha ayudado mucho a dialogar y a extender ese mismo proyecto, ¿no? Como ayudarme a que el proyecto se enfoque muy bien, ya no solamente hacia la imagen y el evento puro y la historia, sino también hacia lo matérico, que es algo como bien importante, ¿no? Y en este caso, el enfoque del estudio hacia lo cerámico o hacia lo volumétrico me está haciendo a mí también dialogar con algo que normalmente no trabajo, que es los objetos, la cerámica, ¿no? Normalmente no trabajo en grupo, trabajo individualmente en mi estudio. Claro que el platicar los proyectos sí ayuda mucho a entenderlos desde fuera y tener distancia crítica, pero el trabajo aquí en local foráneo me ha ayudado mucho precisamente a tener como una especie de polinizaciones muy positivas en cuanto a que obviamente cada artista que participamos tenemos diferentes intereses, venimos desde diferentes disciplinas y eso ha otorgado precisamente hacer un diálogo muy nutrido, documentos, libros, revistas, artículos, etcétera, que nos hemos estado reenviando y platicando, pues es como bastante, ¿no? O sea, sí hemos estado como muy involucrados en mandarnos documentos visuales, ¿no? Y documentos de escucha, porque precisamente en todos ha venido como este interés de hacerlo desde diferentes ramas del conocimiento, ¿no? No solamente desde lo visual, sino también desde lo auditivo, incluso desde lo sensorial, ¿no? Para mí ha sido bien interesante porque me ha obligado no solamente a leer mucho, a ver todo lo que los demás mandan y empezar a entender justo cómo va el diálogo en relación a mí. Me ha ayudado mucho más bien en el estar pensando y sí, como moviendo la cabeza a partir de cuáles son los intereses en específico de todo nuestro equipo de trabajo, pero en específico del mío, ¿no? Entonces he hecho muchos mapas mentales, me han ayudado a pensar como de todo lo que dialogamos, lo que estamos delegando como equipo de trabajo, porque decidimos dividirnos en tres personas cada equipo, somos 2 equipos, y finalmente los intereses personales, ir de lo general a lo particular, y sigo todavía como pensando y viendo, pero también en el hacer de a poco, cómo se va pues decantando los intereses que tengo, ¿no? He logrado extender y descubrir, o sea, tener encuentros precisamente matéricos que me han ayudado a entender mucho mejor hacia dónde va llevada como la investigación, ¿no? Creo que totalmente el contacto con el material me ha hecho entender precisamente de lo que estoy hablando, porque finalmente luego yo me enfoco solamente en la imagen, pero al estar tocando la materia, pues tiene un sinfín de otro tipo de características en esos elementos, ¿no? La temperatura, el peso, la masa, la vibración, o sea, esta cuestión que comentas hasta de lo molecular me parece bien interesante, porque el último mapa mental que he estado trabajando precisamente tiene que ver con ya las últimas cosas que hemos venido decantando como grupo acerca de la transformación, pero también de la transmutación, que es un concepto que tiene que ver mucho más con lo alquímico, que finalmente ese proceso alquímico que tiene que ver con lo químico es un proceso totalmente envuelto en lo cerámico. En el momento que nos empezamos a juntar y a platicar, me parecía bien interesante cómo estábamos entendiendo el hecho de que la materia se podía ir transformando a manera de que el momento en el que llegara al horno no fuera el último momento, el momento en donde acaba todo el proceso, sino casi como si fuera
el proceso en medio y de ahí podía seguir transformándose, ¿no? Entonces, digamos que ahorita a nivel de las piezas que estoy haciendo, pues vamos a menos de la mitad, porque no han llegado todavía al horno, ¿no? O sea, también ese tiempo de espera que tiene en sí mismo el material cerámico es como bien importante, porque estás viendo también cómo cambian los colores, cómo se reduce un poquito los tamaños, cómo cambia la temperatura. Entonces son cuestiones físicas que eran para mí importantes y creo que no me había dado cuenta que eran necesarias dentro del proceso de trabajo que tenía que llevar en este acercamiento de esos cuerpos celestes extraños, lejanos, que además a su vez sufren transformación al momento de entrar a tierra, ¿no? Y que en tierra siguen teniendo transformación. Entonces, por eso está como idea de la transmutación, en donde, bueno, quizá ya no hay una transformación física externa que sea notoria, pero sí sigue habiendo una transformación interna o simbólica en cuanto a como los poderes o las apreciaciones, las percepciones que le vamos teniendo hacia esos elementos, ¿no?